Buenos días, compañeros y licenciado. En este video le mostraremos los aspectos más relevantes que tuvo la historia de nuestra Honduras en la década de los 90. Pues nuestro grupo es el grupo número 5, conformado por su servidor, José Isaac Martínez, la señorita Ana Agüero, la señorita Génesis Isasi y Emerson Torres. Pues compañeros, como ustedes ya saben, nuestro catedrático es el licenciado Elvin Maradiaga. Arrancamos, décadas de los 90 en Honduras. Bueno, entonces los sectores a tratar serán el sector político, sector económico, sector social y el neoliberalismo. Para iniciar con el sector político, hablaremos de Rafael Leonardo Callejas. Rafael Leonardo Callejas fue el máximo líder del movimiento corriente de la política interna del Partido Nacional, denominado Partido Nacional Rafael Callejas, que sus siglas eran Monarca. Pues él negoció previamente con líderes de otros movimientos dándoles una cuota de puesto en el aparato estatal. Ya al final de la contienda electoral, Callejas obtuvo alrededor de un 52% de los votos. Ya los liberales obtuvieron un 43% y el resto se repartió entre los denominados partidos chicos. Rafael Leonardo Callejas ganó debidamente a que este candidato recurrió a tener una campaña muy novedosa, técnicas nuevas de marketing, y reestructuró y dinamizó su partido y se presentó atendiendo a los puntos más sensibles de la opinión pública, como entre ellos ser la crisis económica y la salida de la contra nicaragüense. Ya hablando en lo que es el plano económico, Callejas afrontó las dificultades de otros gobiernos de la zona a la hora de aplicar medidas de estabilización financiera y ajuste estructural siguiendo el precepto del FMI, trascendental empresa que puso en marcha confiado en la popularidad de la que gozaba como flamante mandatario. Pues el objetivo prioritario de Callejas era retomar el diálogo con los organismos multilaterales de créditos cuando cumplía un año de la declaración por el Banco Mundial a Honduras como un país inelegible para desembolso de nuevos préstamos. Entre la ley y el ordenamiento económico traducida en sucesivas devaluaciones de la moneda nacional, que se sabe es el Empira que desde 1920 había mantenido un tipo de cambio fijo con el dólar, los despidos masivos en el sector público y la reducción de gasto social castigó inevitablemente las extensas capas de la población. Ya de por sí estaban golpeadas por las carencias propias de un país pobre y con un reparto de rentas muy desequilibrado y el reciente y agudo desabastecimiento de todo tipo de productos de primera necesidad, pues provocando ya en los primeros meses de la administración de Callejas una fuerte contestación social que se expresó en agitaciones callejeras, huelgas sectoriales, convocadas a organizaciones sindicales muy batalladoras. Por de pronto, el presidente al menos pudo presentar como un logro la reanudación de asistencia financiera internacional, lo cual unido a las excelentes relaciones con la potencia norteamericana, facilitó la condonación por Washington en septiembre de 1991 de 430 millones de dólares, que era una deuda bilateral que existía en nuestro país. Ahora hablaremos de lo que fue el presidente Carlos Roberto Reina. Pues Carlos Roberto Reina en su campaña presidencial empleó un vigoroso discurso antimilitarista de lucha contra la corrupción y partidario de esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidas en décadas anteriores, pues a estas propuestas resumidas en el lema La Revolución Moral se añadió la promesa de revisar las políticas de ajuste practicadas por el gobierno nacionalista del presidente anterior que les estaba hablando, que es Leonardo Callejas, con efectos discretos sobre la macroeconomía y los desastrosos en el terreno social. La presidencia puso en marcha la Comisión Interventora y Fiscalizadora del Estado para poder investigar los actos de corrupción y dotó de medios al nuevo fiscal general Edmundo Orellana, un abogado de reconocimiento por tener una alta honorabilidad, pero las bienintencionadas y sinceras iniciativas de Reina para moralizar las instituciones y la vida pública hondureña se saldaron con unos resultados más que dudosos.
Pues así, las investigaciones judiciales sobre el entorno del expresidente Calleja por la presuma comisión de delitos de corrupción y abuso de la autoridad terminaron empantanadas, a la vez que menudearon unos escándalos de corrupción administrativa que golpearon de lleno al Ejecutivo Liberal, el cual difícilmente podía reclamar credibilidad si no aseguraba la prueba de sus propios miembros. Los casos más sonados fueron la venta ilícita de pasaporte a ciudadanos asiáticos, que supuso la ruina política y personal del ministro de Exteriores Ernesto Paz Aguilar, aparato que cargó en 1995 el desvío de recursos de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, que sus siglas son CODEFOR, hacia el Banco Continental, o el barajuste contable del Comité Organizativo de los Juegos Centroamericanos en San Pedro Sula. Mayor fortuna tuvo el ministro público en la promoción de juicios contra altos mandos militares involucrados en las violaciones de derechos humanos perpetrados entre las décadas de los 80. Por lo que respecta un poco a la economía y el balance mixto, pues fue un objeto de diversas interpretaciones, se podría decir, ya que Reina apostó por unas políticas de austeridad financiera y reajuste de planilla de funcionarios, conforme a los preceptos liberales, pues si bien complementadas con programas sociales para aliviar el impacto de lemas de transformación estructural, y para lo que obtuvo aceptación por el FMI, que fue una de las provechosas negociaciones, se podría decir. Pero ya hablando en general, el diálogo con los organismos de crédito internacional, públicos y privados para condonaciones o reestructuraciones de las diversas partidas de deudas produjo resultados, pues ya transcurridos los 4 años de la deuda externa, experimentó un tímido recorte de un centenar largo de millones y millones de dólares, quedándose en el monto total de 3.800 millones. A cambio de eso, sí, al Estado se le duplicaron las cargas de deuda pública e interna. Del tercer y último presidente que hablaré, del expresidente Carlos Flores, pues ya que el 27 de enero de 1998 tomó posesión para un periodo de 4 años en un acto que asistieron 8 presidentes de la región. De inmediato anunció la adopción de un programa de ajuste económico acordado con el FMI para reducir la inflación, que pese a su buen comportamiento en los últimos años seguía por encima del 10%, y corregir el desequilibrio de finanzas públicas. Sin embargo, los desvelos económicos se tropezaron con la inmensa catástrofe del huracán Mitch, que a su paso finales de octubre de 1998 arruinó la cosecha de banano, destruyó la tercera parte de las vías de comunicación y se cobró, según estimaciones del gobierno, 6.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 heridos y 1,5 millones de damnificados. Esto es casi la cuarta parte de la población de Honduras. Flores declaró que el desastre iba a lastrar el crecimiento económico nacional durante muchos años y multiplicó sus peticiones de ayuda internacionales a un país ya de por sí apurado de recursos, pues las labores de construcción agravaron por de pronto el déficit de las finanzas públicas, pero inopinadamente en 1999 se registró un crecimiento económico del 5%, exactamente el mismo que se había registrado en 1998, mientras que en el 2000 la tasa fue del 6,2%, la más alta de Centroamérica. Ese comportamiento fue gracias a la asistencia financiera y humanitaria de los países exteriores, que fue que lograron que un impedimento que también estaba a la escala de los precios de los productos de primera necesidad. Ya en febrero del 2000, el Grupo Consultivo para la Reconstrucción, integrada por delegados de varios organismos internacionales, aprobó el plan de recompensa propuesto por el gobierno de Flores y que cuantificaba las necesidades de 1.400 millones de dólares. En el acto político complementó la labor realizada por Carlos Roberto Reina en la desmilitarización de los poderes públicos y la sumisión de los militares al presidente de la República. No sin la resistencia de los afectados, el 18 de septiembre de 1998, pues el gobierno logró aprobar las reformas constitucionales que convirtieron al jefe de Estado en el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, con la facultad de nombrar a un civil para el ministro de Defensa.
ya que fue un nombramiento que inmediatamente recayó en Edgardo Dumas. El 30 de noviembre de 1999 ejerció contundentemente su autoridad con la destitución en bloque de la cúpula del ejército, cerrando la incertidumbre generada tras intentos fallidos que el 16 de julio, al capturar el Estado Mayor por un grupo de 29 coroneles y otros altos oficiales, el 26 de agosto de 1998 se creó el Ministerio de Seguridad dentro de las provisiones del Plan Nacional para combatir la delincuencia y la criminalidad en progresiones a lo largo de los últimos años. Estos fueron algunos de los aspectos del último presidente de la década de los 90. Pues si hablamos un poco de lo que es el sector político, podemos ver cómo está reflejado aquí en este cuadro estas estadísticas de lo que significó la economía en los años de los 90. Pues la década de los 90 se define a sí misma como totalmente económica, financiera y de alta competitividad. Honduras asoma a la década de los años 90 con su problema de déficit fiscal, altos costos por servicios de deuda externa, bajas tasas de crecimiento económico, la informalización de su economía, tasas de desempleo altas, una población con mayores expectativas de consumo y bienestar. Pues el gobierno en el año de 1990 hasta 1994 asumió los retos de la globalidad del programa de ajustes estructurales, que proyectó una reducción de la estructura económica y se plantea política de reducción del gasto público, pues es una política que estimuló a los productos exportables no tradicionales como ser el camarón, melones, vegetales, y pues estimuló a los productos que se fueran de una forma más expresa. Se amplían los beneficios de las zonas libres y turísticas, pues consecuentemente su filosofía de reacomodo del modelo económico liberalizó las divisas y levantó restricciones en materia arancelaria respecto a los países de Centroamérica, pues la economía hondureña dependió básicamente del sector agropecuario, que en 1996 aportó el 27.4% al PIB y en 1998 el PIB alcanzó un poco más de 70 mil millones y el PIB por persona $900 por año, que equivale a 13.500. Actualmente la economía del país atraviesa una situación muy difícil por causa de los desajustes financieros, los altos índices de corrupción registrados durante las últimas décadas y los efectos reestructurales del huracán Mitch, que fue en el año 98. Pues la pobreza sigue siendo mayormente en el área rural y más grave en la parte occidental que en otras regiones de Honduras. Los departamentos que tienen mayores niveles de analfabetismo son también los más pobres. Esa es una de las cosas que más podríamos hablar del sector económico de los años 90. En el sector social existen una serie de aspectos a analizar, datos importantes, que es la población, el analfabetismo y la distribución rural, como estaba. Pues para iniciar podemos decir que el año de 1990 finalizó con una población de 4.955.000 habitantes, un aumento de 139.000 personas, 70.441 mujeres y 69.860 hombres con respecto al año anterior, cuando la población fue de 4.816.000 personas. En el periodo de 1990 a 1994, el analfabetismo disminuyó en un 31.3% a 22.8%. El analfabetismo en el área rural es de un 49% más elevado que en el área urbana. El promedio de la escolaridad en 1994 para la población total fue de 4.2 años. Se estima que el 60% de la PEA tiene al menos de 3 años de instrucción. El déficit habitacional en 1995 era de unos
700.000 viviendas, y de las viviendas urbanas un 64% presentan problemas de yacimiento, un 33% no disponen de agua potable y un 41% carecen de sistemas de saneamiento en el área rural, y las viviendas adecuadas representan únicamente el 16% del total, y más un 81% no tiene acceso a servicios de agua potable y la eliminación de excretas ni energía eléctrica, entre otras cosas, los puntos más importantes que tiene lo que es el sector social. Hablaré un poco de lo que es el sector social. Pues el sector social en Honduras tiene la tasa de fecundidad más alta de América Latina, con un promedio de 4.7 hijos por mujer, así como una tasa de crecimiento poblacional elevada al 2.7. Ese dato es en 1994, pues se ha estimado que en 1995 nacieron alrededor de 186.000 personas entre niños y niñas, la mayoría de las cuales correspondió a hogares pobres con analfabetismo, según cifras publicadas por el Plan Nacional de Educación para el Desarrollo Humano Productivo de Jóvenes y Adultos, Ramón Rosa. De 1996 a 2001 existen en el país 296.275 jóvenes y adultos con necesidades educativas básicas. No satisfecha, la población económica activa y analfabeta presenta un índice de un 20.6% en la mujer y un 26.6% en el hombre. Ese es uno de los datos más importantes en el sector social, que podemos ver que aumenta y abarca más todo lo que engloba las necesidades que carece nuestro pueblo hondureño, principalmente ser el analfabetismo, porque sabemos que del analfabetismo eh, carecen muchos conocimientos, y por falta de esos conocimientos es que carecemos de algunos trabajos, porque no tenemos las capacidades intelectuales para poder desarrollarlos. Lastimosamente, en esta década también sucedió una de las peores catástrofes que el país ha registrado. Con esto me refiero al huracán Mitch, que comenzó como una onda tropical proveniente de África, entrando en el océano Atlántico el 10 de octubre y posteriormente se movió a través del océano hasta entrar en el mar Caribe, comenzando a organizarse al norte de Colombia. Se convirtió en una depresión tropical el 22 de octubre con una velocidad de 95 kilómetros al noreste de Cartagena, en Colombia, y con 670 kilómetros al sur de Kingston, en Jamaica. Como depresión se movió lentamente hacia el oeste hasta que se convirtió en tormenta tropical, siéndole asignado el nombre de Mitch. Solo 2 días después, antes de que tocara tierra, todavía se analizaba la posibilidad de que el huracán se desviara de Honduras y golpeara a Guatemala o a Belice. Debido a la incertidumbre de los gobiernos, ellos lanzaron avisos oficiales del huracán desde la frontera entre Honduras y Nicaragua hasta llegar a Belice 2 o 3 días antes de que el Mitch tocara tierra. Preparándose para la amenaza, el gobierno de Honduras evacuó cerca de 45.000 personas de islas de la bahía y preparó los cayos e islas para refugiarse en tierra firme. Las muertes ocasionadas por las catastróficas inundaciones lo hicieron el segundo huracán más mortífero del Atlántico. Cerca de 11.000 personas murieron y alrededor de 8.000 permanecían desaparecidas. A finales de 1998, decenas de millares de casas fueron dañadas y destruidas a través de causas provenientes de deslaves e inundaciones. Pues no hay datos precisos sobre las pérdidas materiales que hubieron para ese entonces, pero sí se calcula que son un poco más de 5.000 millones de dólares solo en daños. En Honduras el 80% de la infraestructura de transporte del país fue totalmente destruida, incluyendo muchos puentes y vías alternas. El daño fue tan grande que los mapas existentes fueron calificados como obsoletos,
provocó daños en 17.600 casas y destruyó 23.900, desplazando a 368.300 personas. Además, 340 escuelas y 90 centros de salud fueron dañados severamente y o destruidos. En esta imagen podemos ver la magnitud que tuvo este huracán en nuestro país. Y estas son otras de las imágenes de la devastación que hizo con su paso. Ahora veremos lo que es el neoliberalismo. Pues el neoliberalismo se caracteriza por el libre mercado y limitación del Estado en los asuntos económicos. Es una consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista. Pues la libertad, la igualdad y la fraternidad fueron las máximas que impulsó la Revolución Francesa y a partir de la cual surge el capitalismo como modo de producción predominante. Latinoamérica se reenfrenta al libre comercio de tradición anglosajona, marginando la participación del Estado y proteccionismo comercial e insertándose a los mercados internacionales mediante un mercado abierto, cuyo referente serían los Estados Unidos de América. Todo esto ha sido posible mediante la aplicación de los programas de ajuste estructural. Más allá de la rigurosidad técnica, el neoliberalismo, cuya naturaleza como modelo económico lo hace excluyente, pues plantea la aceptación de la pobreza como algo inevitable. Esto se debe a que el modelo mismo es un generador de pobreza donde se ve el sistema social como algo cerrado, donde la existencia de los ricos está determinada por la explotación de los pobres y donde a través del darwinismo social son los más aptos los que sobreviven. Y a partir de 1990, con este ascenso, el poder de Rafael Leonardo Calleja se inserta de forma contundente al modelo económico neoliberal en nuestro país, pues a través de las medidas de ajuste y de estabilización, las cuales contienen medidas para reducir el gasto público, aumentar el ingreso del Estado, devaluar el tipo de cambio para aumentar la competitividad y liberalizar los precios, así como reducir la protección arancelaria, generar incentivos a las exportaciones y fomentar la captación de inversión extranjera. Después de 15 años de haberse puesto en marcha la aplicación del neoliberalismo en Honduras, ha demostrado ser bueno y también ha demostrado ser malo. Ha sido bueno para la minoría porque ha generado más riqueza, más crecimiento económico, inserción a la economía mundial, apertura a la globalización, creación de nuevos mercados, pero los que más beneficios han logrado han sido los que se encuentran en el décimo décil de la distribución del ingreso, o sea, los personas ricos. Ha sido malo para la mayoría, o sea, para todos nosotros, porque somos los que nos encontramos en los 7 primeros déciles, o sea, los más pobres que han visto cómo su calidad de vida ha disminuido, su movilidad social es hacia abajo, la reducción de sus ingresos reales es una constante, su integridad ciudadana se ha deteriorado. Ante la abrumadora realidad surge la necesidad de los organismos financieros internacionales y del gobierno de impulsar políticas que mejoren el bienestar de las y los más pobres, y es por eso que se plantea como tarea principal reducir la pobreza de manera más precisa a través de la estrategia para la reducción de la pobreza en Honduras. También conoceremos algunas características del neoliberalismo. Como punto número 1 está la liberación del comercio. Punto número 2 está el libre mercado. El punto número 3 son las férreas políticas fiscales. Punto número 4, la flexibilidad en la legislación laboral. Punto número 5, políticas monetarias antidevaluatorias. Y punto último y número 6, privatización de las empresas públicas. Pero también conoceremos algunos aciertos que tiene el neoliberalismo. Como punto número 1 tenemos la reducción del tamaño de unos estados pequidémicos. Como punto número 2 tenemos el oportuno freno de la hemorragia dada por el gasto irresponsable. Como punto número 3 el realce de los derechos de los individuos en un subcontinente clásicamente inclinado a oprimirlos, torturarlos
o aniquilarlos en áreas de un Estado que se funcionó como opresor hasta la década de 1990. Como siguiente punto tenemos más tecnócratas y expertos y menos apadrinados. Siguiente punto sería la corrección de numerosos vicios económicos. Pues en conclusión, compañeros y licenciados, podríamos decir que en el desarrollo de la información obtenida, pues pudimos comprender de una manera satisfactoria las medidas y acciones realizadas en el periodo de la década de los 90. Por ejemplo, el ámbito social, pues reconocimos la cantidad de habitantes con un aproximado de 6 millones de personas y aún con el paso del tiempo un índice elevado de analfabetismo lastimosamente, y en el aspecto político pudimos conocer los diferentes gobiernos más mencionados con sus aciertos y errores. Gracias a todos, compañeros, y buen día.